Bueno, muy buenos días, amigas y amigos de la UCU. Estamos aquí con el señor Andrés Oliva, periodista muy reconocido en todo el país. Mi nombre es Marcos Cruz, junto a Cristian Rubia y a Héctor González. Vamos a estar realizando esta entrevista a Andrés Oliva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Lo de señor no me gustó tanto, pero bueno, todo bien, no hay problema. Perfecto. Quitamos la palabra señor, no hay ningún problema, pero sí vamos a denominarte como corresponde. Andrés Oliva, periodista, así lo pueden encontrar en Instagram, conductor de Canal 10, periodista anfibio, que ahora le vamos a preguntar qué quiere decir periodista anfibio. Papá de Gael, es de Talleres de Córdoba y él también es comunicador y periodista especializado en plataformas digitales, social media manager, y por lo que tengo entendido, él estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentra justamente en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Muy buenos días, Andrés. Gracias por tu tiempo y gracias por estar hoy con nosotros. No, un gustazo, muchas gracias por la invitación. Para hablar de periodismo no hay nada más divertido. Además de ejercerlo, por supuesto, conversar sobre el oficio y la profesión siempre está bueno. Totalmente. Y hablando de periodismo, ¿qué te motivó a dedicarte a esta hermosa profesión y cómo fue tu camino de formación y desarrollo? Allá por el año 2000, mirá el año que te estoy contando, ¿no? Por eso está bien que me diga señor, porque ya pinto muchas canas y está está en lo correcto, pero bueno. eh, para bajar un poco las barreras de la formalidad. Y en el año 2000 yo terminé el secundario y en ese sexto año del secundario, en la ciudad de San Francisco, al este de la provincia de Córdoba. En mi época de juventud, uno consumía mucha televisión. La televisión tenía como grandes referentes la disputa tradicional, ¿no? Tinelli, Pergolini. Yo era del equipo de Pergolini, ¿no? A mí me gustaba mucho CQC. A mí me gustaba mucho también el consumo de diarios. Tanto así que yo en ese momento no era consciente cuando tomé la decisión, pero ahora ya siendo más grande, mi mamá, cuando voy a la habitación de mi adolescencia o de mi infancia, uno encuentra allí los diarios que uno mismo iba construyendo en la época. Yo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, Barcelona 92, y también todo comenzó en el Mundial Italia 90, pero el Mundial Italia 90, Barcelona 92 y Estados Unidos 94, yo ahí hice mis propios diarios con recortes, con fotografías, recortando revistas, diarios, y hice mi propio diario de los dos mundiales y del Juego Olímpico. Ahí estuvo el germen del periodismo. Eso lo tomo conciencia recién ahora o en los últimos años, ¿no? De que ahí yo evidentemente tenía algo con el periodismo gráfico. Después el consumo televisivo, esto que te digo, CQC, el periodismo gráfico también, Página 12, La Nata, Berbisky, empezar a leer, o sea, uno siempre, la lectura es fundamental, ¿no? Me parece que el germen de todo es la lectura y que a partir del periodismo gráfico uno después empieza a disfrutar de otros formatos y de otras plataformas. Escuchar la radio y la radio con las transmisiones de los festivales, Jesús María, Cosquín, compartir esos momentos con mi viejo, escuchando los festivales, los artistas del momento, todo el folclore, la inundación de San Carlos Mina, que una luz arrasó con todo en un pueblito del norte de Córdoba, escuchar la radio y enterarse primero por la radio. Todas estas cosas son las que uno ya de grande y después a lo mejor de un poco de terapia también, uno analiza de por qué le gusta el periodismo. La verdad que en el año 2000 yo empiezo a hacer el ingreso a la UTN, Facultad Regional de San Francisco, para estudiar ingeniería. Tuve la oportunidad de viajar a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, y recorrer las facultades como una muestra de carreras. Y ahí viendo me gustó periodismo. En esa primera instancia, la licenciatura de Comunicación Social, eh, no la elegí por el periodismo y el ejercicio del periodismo. Había compañeros con los cuales viajamos de San Francisco a Córdoba a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Escuela de Ciencias de la Información, hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque ya querían ser periodistas. En mi caso, a mí me gustaban las materias. Me gustaba mucho la historia, la economía, antropología, sociología. Y después, durante el transcurso de la carrera, y sobre todo en los últimos 2 años, allí fui tomando la decisión de que uno tiene que elegir la especialización
y elegí la especialización en periodismo gráfico, porque entendía que la escritura, la lectura y la escritura, una cosa lleva a la otra, es la base de todo. Y uno ahora repasando, yo hago gestión de redes sociales, periodismo de plataformas web, televisión, radio, por eso periodismo anfibio, porque uno es un anfibio que puede ser una especie de periodista que deambula por todos los ambientes, terrestres, marítimos, hasta aéreos. Entonces uno es periodista de gráfica, escribe, redacta, hace copies para las redes sociales, edita videos, hace una transmisión en vivo, sale por la tele, sale por la radio. Hay que tener esa fluidez anfibia de poder ser un periodista profesional con esas características, me parece a mí, ¿no? Esto es una opinión subjetiva. Y Andrés, hoy día todo este trayecto que vos has tenido, hoy día te lleva a ocupar un lugar en los medios públicos, específicamente universitarios. ¿Desde qué lugar te parás vos en los medios públicos universitarios? ¿Fuiste la cara también de un reclamo de los últimos tiempos? ¿Cómo te definís en ese mapa de medios? Yo cuando me recibo en el 2007, cuando me dan el título, y yo ya había estado trabajando en call centers de Córdoba, en venta telefónica, había estado trabajando en venta de viajes de tiempo compartido, eh, y en ese contexto, hablando con algunos compañeros y compañeras, decimos, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que hacer? Entonces, cuando uno termina la carrera de comunicación, dice, bueno, trato de ingresar a un medio de comunicación que ya esté conformado, los medios tradicionales. Acá tenemos en la gráfica, la voz del interior como el medio más reconocido. En la tele había solo tres canales. El 8 que es Telefe ahora, pero en ese momento era Tele 8 propiedad de Córdoba. Ahora es Telefe Córdoba. El 12 que ahora es Canal 13 o el Grupo Clarín, y el 10. El 8, el 10 y el 12. El Canal 10 era el medio, es y sigue siendo el medio público universitario. No depende de la nación, depende de la Universidad Nacional de Córdoba. El Canal 10 tiene 66 años de trayectoria. Son los tres medios analógicos. Cuando en la época de la televisión analógica, donde vos movías la perillita, tenías el 8, el 10 y el 12. Son tres medios históricos en Córdoba. Eh, con esa diversidad. El 8 era Tele 8, privado, eh, ahora Telefe. El 12, el Grupo Clarín, desde hace unos años, no fue siempre así. Y Canal 10 siempre de la universidad. En aquel momento yo empiezo a conformar una plataforma web de noticias colaborativa que se llamó cbanoticias.net. En el 2008 te estoy hablando. Se lanza en el 2008, se prepara en el 2007 y la lanzamos en el 2008. Llegamos a ser 30 colaboradores periodistas, algunos de ellos recientemente egresados, la gran mayoría éramos recientemente egresados, porque vos tenés alternativa, tratar de ingresar a un medio ya consolidado, tradicional, o crear tu propio medio. Entonces creamos nuestro propio medio, aprovechando las herramientas digitales. En aquel momento, un sitio web, cbanoticias.net, donde la red social principal era Facebook en ese momento. Y YouTube empezaba a ser muy incipiente, subíamos algunos videos, pero en 360, calidad 360. Imagínate la calidad de los videos. Eh, pero eso me permitió dar las primeras herramientas. En el 2009 hice una especialización en periodismo digital. Dije, bueno, acá hay que potenciarse y perfilarse y lograr diferenciarse del resto de los profesionales en lo digital. Estoy hablando de 2008-2009, ¿no? Ya estamos en 2025, han pasado unos cuantos años. Eh, esa web siguió creciendo, siguió creciendo. Yo ahí entré a trabajar a un diario de la voz del interior que se llamaba Día a Día, que era como un diario más pequeño, pero de la voz del interior, que era más popular. Eh, Tenía una forma de escribirse, de narrarse bien popular, bien a lo cordobés. Eh, la cuestión es que yo trabajo ahí hasta el 2011. En paralelo, en el 2012, yo entro a los SRT, los servicios de radio y televisión
de la Universidad Nacional de Córdoba, el multimedio público universitario en el cual trabajo hasta el día de hoy. Y allí mi objetivo y por el cual me convocaron fue potenciar una plataforma web de noticias que se llamaba y se llama bastante parecida a CBA Noticias, CBA 24N, Córdoba 24 Noticias. Esa página está vigente hasta el día de hoy, se llama cba24n.com.ar. Bueno, y allí yo entré con el perfil digital, ¿no? Hacer potenciar las redes de la plataforma web de los SRT, Multimedio Público Universitario. Luego comencé a desarrollar algunos programas de televisión, primero programas de nicho, programas de tecnología, CBA 3.0, después otro programa de tecnología que se llamó Me Gusta, donde generamos contenido sobre desarrollos tecnológicos en Córdoba, uso de redes sociales y demás. Y después empecé a trabajar en programas de magazine informativos de la televisión abierta, de Canal 10. Y allí fui desarrollando mi experiencia hasta conducir un noticiero en el 2020, de 2020 a 2025, Crónica Matinal. Y hoy estamos en un programa que se llama Fuerte y Claro, que es un programa multiplataforma, porque sale por la televisión, por las radios y al mismo tiempo por streaming. ¿Y cómo haces para diferenciar tu marca personal con la marca del medio que estás? ¿O la llevas siempre unida o tratás de diferenciar qué publicas en tu sede y qué se publica en la sede del medio? Es toda una polémica eso, Cristian, porque eso a veces genera rispideces, sobre todo cuando las opiniones de uno son polémicas en relación a la línea editorial del medio. Ha habido, bueno, eh, uno puede sacar opiniones o denuncias, ¿no? Sobre determinados funcionarios, se me viene el caso este año de denuncias que a lo mejor uno las realiza no a lo mejor, las realicé en el programa de televisión, se subieron a la web, se subieron a las redes sociales y después yo subí un reel a mis redes sociales. Bueno, lo que más se vio, bueno, fue un reel mío en mis propias cuentas. Eso generó el malestar de un alto funcionario del gobierno de la provincia de Córdoba que buscó que en los SRT se me reprendiera. Eh, Esa situación generó que hubiera una discusión interna y decir, no, pero son mis redes sociales. Y yo allí cuento con la libertad de que son mis propias redes sociales. Bueno, quedó ahí. Fue una discusión que está bueno. Para mí, más allá de este caso particular que te cuento, siempre hay que buscar sinergia. Y esta es mi perspectiva. Para mí hay que construir, cada uno de nosotros como profesionales del periodismo tiene que construir su propia marca personal, pero al mismo tiempo, y va de la mano, la marca personal va a ser mejor mientras mayor interacción generemos en nuestros perfiles de redes sociales a partir de contenidos de calidad, que esos contenidos de calidad que se nutren de la interacción y por lo tanto aumenta su alcance, van fortaleciendo tu propia comunidad. Comunidad que va teniendo un lazo emocional, sentimental, con tu propia marca profesional. Entonces vos ya sos tu propio medio de comunicación. Ese es el clic que yo hice escuchando a el gestor de redes sociales y estrategia digital de la campaña de Mauricio Macri en 2015, donde dijo, nosotros nos dimos cuenta que el Facebook de Mauricio Macri era nuestro propio medio de comunicación, más potente aún que hacer una nota en el diario Clarín. Entonces, Julián Gallo, y yo cuando escuché eso dije, bueno, claro, evidentemente hay que tomar conciencia que nuestras redes sociales son nuestros propios perfiles, nuestra propia marca personal, pero al mismo tiempo son nuestros propios medios de comunicación donde tenemos nuestra comunidad. Entonces, pase lo que nos pase profesionalmente, si estamos contratados por un medio, si generamos un medio cooperativo, autogestivo, eh, con independencia, nuestras propias cuentas y marcas personales son 100% nuestras. Y ese es nuestro capital, es lo más valioso del mundo, desde nuestra perspectiva como profesionales del periodismo, ¿no? Y Vamos entonces con, siempre hay una relación, pero al mismo tiempo tiene que haber una sinergia, porque vos, cuando vas a trabajar en un medio cooperativo, autogestivo, privado o público, vos llevas tu comunidad,
nutrís al medio de tu comunidad y al mismo tiempo el medio te nutre a vos. A ver, tiene que haber una sinergia o una interacción. Hola. Mi tercera pregunta, bueno, es en línea a lo que estamos haciendo y es ¿cómo vivís las transformaciones de los medios tradicionales a las plataformas digitales? Bueno, es un tema complejo, es una transición muy difícil porque de fondo la cuestión eh, quizás crucial es la sustentabilidad de los medios y la monetización de las plataformas digitales para que los proyectos mediáticos sean rentables. Prácticamente te diría hoy que eh, no hay un canal de televisión que esté dando ganancia, porque prácticamente no hay medio de comunicación que hoy sea rentable. Y los nuevos medios, canales de streaming y demás, tampoco. Entonces estamos ahí ante una encrucijada difícil, porque la Claro, monetización está complicada. La gran mayoría de los medios, por no decir todos, tienen una dependencia muy fuerte con las pautas publicitarias de los distintos estados, ya sea el Estado Nacional, ahora no directamente, sino a través de la agencia, a través de YPF, ANSES, eh, y después tener los estados provinciales y municipales. La pauta privada en todos los medios de comunicación es un, un pedazo de la torta que se va achicando cada vez más. claro, Y porque las empresas, las grandes empresas privadas, empiezan a generar sus propias publicidades en acuerdos comerciales con influencers, con sus propias marcas en las redes sociales. Prefieren poner anuncios en Meta o en Google que publicitar en los medios. Entonces, igual me parece que el desafío empieza a ser también en tejer alianzas y acuerdos con esas marcas, porque en los ecosistemas digitales, las marcas de los medios y de los periodistas siguen teniendo ese ese estatus eh, que hace un diferencial, ¿no? Porque el ciudadano empieza a comprender, ya lo sabe, de que muchas veces la información, si no viene chequeada por un profesional del periodismo, tiene la posibilidad de consumir información falsa. Aunque también vale la pena hacer una autocrítica que muchas veces los mismos periodistas y los mismos medios de comunicación emitimos, difundimos, promocionamos información falsa, lo cual es una autocrítica que tenemos que hacer muy marcada porque no podemos repetir información no chequeada ni verificada, porque si claro. no nos transformamos en un ciudadano común y corriente, sin oficio ni profesión, que difunde contenidos en las redes sin ningún tipo de chequeo. Nosotros tenemos que volver al origen, a las bases de todo, que es el periodismo, con tres fuentes como mínimo, de distintos tipos, públicas, eh, información oficial, pero información en off, tener múltiples fuentes. Entonces siempre hay que volver a la base, me parece que ahí está la diferencia. Después, lo- los medios tradicionales empiezan a incorporar cada vez más las estéticas, las narrativas, las formas de los nuevos medios. Entonces, yo lo digo por experiencia propia, nosotros tenemos un canal de televisión analógico, 60 años. Bueno, estamos en ese proceso de transformación donde si uno percibe lo que era un contenido informativo, noticioso, en la década del 80 y lo compara con lo que es hoy, la solemnidad se ha derrumbado, digamos, y esas formas de contar una noticia, la estética, la narrativa, todo tiene que ser renovado y modificado. Siempre se habla de que en los viejos medios no van a morir, no van a desaparecer, se van a transformar. Y al mismo tiempo, estas especies viejas como la tele, como lo fue en su momento la radio, que se dijo que iba a desaparecer por la tele, y antes se dijo que el diario iba a desaparecer por la tele y la radio, y así sucesivamente se va diciendo, no, sobreviven las distintas especies mediáticas, pero se van adaptando a estas circunstancias tan difíciles. Hoy, en el corto plazo, no se percibe eh, una proyección muy promisoria porque ha caído la recaudación, porque por la competencia con los medios digitales, con Google, donde las compañías ponen gran parte de la torta publicitaria en Google Ads o en Meta Ads.
pero al mismo tiempo siguen recurriendo a los medios tradicionales y en el marketing sí, se está volviendo a hablar de una campaña integral, volviendo al 360, a la integralidad, a tener publicidad analógica, a tener publicidad callejera y al mismo tiempo la digital. Los medios tradicionales, los nuevos medios y la calle. Una campaña publicitaria tiene que contar con todas esas características. Y el periodismo tiene que entender que es importante estar en un medio tradicional, como puede ser un noticiero televisivo, o sea, hacer radio y al mismo tiempo sus cuentas digitales. Fíjense que no hay periodista que no realice eso, que trabaje profesionalmente sus marcas personales, pero al mismo tiempo la importancia de un programa radial, de un programa televisivo, de escribir en un diario, todo eso sigue siendo muy importante. Totalmente, Andrés. Y continuando con esta hermosa entrevista, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentás, Andrés, en tu día a día como profesional del sector periodístico? Me parece que uno de los principales desafíos es poderte contar con tiempo para hacer lo más profesional posible la tarea de chequear la información, de consultar varias fuentes, de tener precaución y control de la ansiedad informativa, ¿no? Esto es decir, bueno, eh, no sé, y al mismo tiempo hay otro desafío que es no caer en la vulgaridad o en opinators, digamos, no ser opinadores. Porque estamos en una sociedad polarizada políticamente. Y entonces, en esto de crear comunidad, muchas veces los periodistas apuntamos a polarizar nuestra opinión y no a profundizar profesionalmente la información que chequeamos, sino que lo que buscamos es empatizar con una parte de la sociedad con nuestras opiniones. Y a partir de esa empatización con las opiniones, la gente ve que el periodista opina similar a él y al mismo tiempo es una retroalimentación. Entonces nos vamos transformando en periodistas de nicho, en una sociedad polarizada. Es muy difícil romper con esa lógica. Te lo digo, por ejemplo, yo tengo mis ideas, por supuesto. Yo tengo mi información. Me preguntaban, yo defiendo la importancia del Estado y de los medios públicos universitarios en la democracia, para que haya pluralidad de voces y de fuentes y de información, para que la mayoría de la ciudadanía pueda tener información que proviene de un medio privado, de un medio cooperativo o de un medio público. Me parece que ahí está la importancia de una democracia más consolidada. Entonces uno cuando va construyendo estas miradas y va contando noticias y opinando, va construyendo una comunidad. Y se conforma lo que se llama contrato de lectura, como decía Eliseo Verón. Un contrato de lectura con tu audiencia que espera que ante determinado hecho vos digas tal cosa. Hay cosas que se dan por hecho. Vos sabés que si lo escuchás a X periodista, el C5N va a decir tal cosa. Si vos escuchás a X periodista en La Nación Más o en América 24, y va a defender a Milei en general. Y la magia se da cuando, y a mí lo que más me gusta a veces, cuando vos tensionás un poco ese contrato de lectura y a veces sostenés y demostrás algunas cosas que hacen ruido con ese vínculo con tu comunidad. Sin necesidad de romper, porque ahí obviamente perdés tu capital. Pero a veces tensionar un poco y decir que esa tensión tiene que ver con hacer reflexionar a tu audiencia también. Que no seamos meros repetidores como loritos o que le damos de comer a nuestras audiencias diciendo lo que ellos saben que quieren escuchar. ¿Se entiende lo que yo digo? Entonces, tratar de tener un mensaje de reflexión y que no sea solamente yo opino, digo y transmito tal información porque sé que mi audiencia le va a gustar eso, que tiene mucho que ver con lo que se llama en lo digital la dictadura del clic también, ¿no? O en las redes sociales es la burbuja, la teoría de la burbuja o el filtro burbuja, que uno solo empieza a ver en las redes lo que le gusta a uno. Le pusiste me gusta a un contenido y empezás a ver contenidos similares. Es como el filtro burbuja de Netflix. Vos ves un policial y te empieza a recomendar películas policiales. Vos seguís a un periodista que te da tal información y opina de determinado modo y solo ves otros periodistas con información similar y se va construyendo una gran burbuja. Me parece que otro gran desafío que tenemos es pinchar las burbujas, pinchar los filtros burbujas
y empezar a escuchar gente que no opina como uno, que no consume noticias como uno, y salirse de esos márgenes. Y en ese sentido, Andrés, ¿vos cómo decidís qué es publicar en tus redes y qué redes utilizar? Es decir, ¿publicar el mismo contenido en todas tus redes o hacer una segmentación según el público? Bueno, ahí yo hace unos años se hablaba mucho de la narración transmedia, de Carlos Escolari, de que Carlos Escolari señalaba que a la hora de contar una historia, uno tiene que generar contenidos con las estéticas y las narrativas de cada plataforma, que no es lo mismo tuitear que subir en Facebook, en Instagram, en TikTok. Lo que ha ido pasando es que como las plataformas se han ido copiando con las estéticas, las narrativas y las herramientas que te permiten, hoy un mismo contenido, un video de 30 segundos, lo puedes subir en un reel de Instagram, en un TikTok y en un short de YouTube y en un estado de WhatsApp y al mismo tiempo en un reel de Facebook. Y ese mismo contenido genera una gran repercusión. A veces te pasa que te sorprende y ese video que vos pensabas que le iba a romper en TikTok, en realidad la rompe en Instagram. Y a lo mejor anda muy bien en YouTube o a la inversa. Entonces, en general, mi lógica es que cuando yo tengo un contenido que entiendo que me interesa, que puede estar bueno y que al mismo tiempo, ojo, yo critico la dictadura del clic y los filtros burbujas de los algoritmos en las redes sociales, pero al mismo tiempo trato de aprovechar esas potencialidades, ¿no? Medio como Residente, yo no uso Adidas, Adidas no me usa, yo uso Adidas. Bueno, es difícil romper eso, ¿no? No es tan sencillo como dice Residente Calle 13, que usa Adidas y que Adidas no lo usa él, con él. Pero bueno, estamos en este sistema, entonces hay que usufructuar los algoritmos, entenderlos cómo funcionan y al mismo tiempo tratar de no ser esclavo de los algoritmos. Pero lo que era la narración transmedia, donde uno tenía un hecho noticioso o una historia para contar, que tenía que generar distintos contenidos en distintas redes, la dinámica de las redes donde se han ido copiando hoy es que a lo mejor un mismo contenido, como hacer un video corto, lo puedes subir en todas las plataformas y probar cuál tiene más resultado que otro. Lo ideal es que, por ejemplo, ir adaptando, como, entonces a lo mejor ese video no subís a X directamente, sino que haces un hilo de X, generas un contenido para la web con un título, una bajada con más texto, haces un copy más largo en YouTube, haces un copy más largo en Facebook, en Instagram lo achicás, usar un poco, pero en síntesis, un mismo video lo puedes usar en todas las redes. Entonces, esa dinámica de la narración transmedia se ha ido cambiando en el último tiempo desde mi perspectiva, ¿no? Que no soy un experto en la comunicación digital, pero bueno, la práctica y la formación me ha ido llevando a eso. Perfecto, Andrés. Vamos, Héctor, con la pregunta número 12 y sabemos, Andrés, que te tenés que ir a las 12. Sí, Bueno, te podremos, si no lo tomás a mal, con mucho respeto, porque tenemos dos o tres, varias preguntitas más, después, de últimas respuestas un poquito más cortitas, yo esto después lo edito, obviamente, porque así llegamos a hacerte estas preguntas que tienen que ver con lo que nos piden en el contenido, ¿viste? dale, dale, dale. Muchas Sí. gracias, ¿eh? Adelante con la 12, Héctor. Estás muteado. Está muteado, Héctor. Fíjate si podés sacar Ahí está. Ahí Ahí está. está, ahí se me escucha. Genial. Sí. ¿Sentís que tus seguidores también forman parte del contenido? Es otro de los puntos fundamentales. En narración transmedia se llama CGU, contenidos generados por el usuario, los CGU. Eso es clave para construir tu comunidad. A veces los CGU se hacen up-down o down-up, de abajo para arriba o de arriba hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces vos en tu estrategia comunicacional tenés que fomentar vos como creador de contenido que tu comunidad se sume a ese contenido y genere contenidos sobre la temática. Contenido que, ojo, no es hacer una mega producción, puede ser desde un comentario, ¿no? Y eso hay que Claro. incentivarlo todo el tiempo. En cualquier contenido que vos subís,
La mejor forma de generar interacción y que tu comunidad participe es con una pregunta, convocando a poner me gusta, a compartir, a replicar. Eso es buscar participación, de arriba hacia abajo. Pero lo más lindo también y lo más rico muchas veces es de abajo hacia arriba. Muchos de mis temas de los que yo trabajo en el informativo o en las redes sociales mías surgen a partir de los chats de Instagram y de WhatsApp. Yo tengo mi WhatsApp abierto para que cualquier persona me escriba y lo tengo disponible en mis perfiles de redes sociales. En el botón contacto de Instagram, vos vas a mi WhatsApp. Vos me podés escribir por privado. Yo a toda persona que me escriba le respondo. Esto muchas veces me genera hasta polémicas familiares porque le presto mucha atención. Pero es muy importante prestar atención porque hay veces que es una fuente de información clave, clave. Me pasan encuestadores que trabajan para consultora que me pasan, mira, estos son los datos de la encuesta. Che, hubo tal concesionaria que me estafó. A ver, el año pasado, y vengo trabajando hasta el día de hoy, muchas concesionarias entre comillas, que estafan a clientes, que en realidad son empresas de recaudación. Yo he trabajado en empresas de recaudación. Les contaba que yo trabajé en tiempo compartido. Por lo tanto, sé cómo me doy cuenta al toque cuando una empresa en realidad dice que vende autos, pero en realidad es una empresa que recauda y entrega 10 autos y vende 100. Y hay 90 que sabía que no le iba a entregar nunca. En realidad les recauda, recauda, recauda y entrega 10. Con eso mantiene el circo, pero saben ellos que a 90 no le van a entregar ningún auto. ¿No? No le van a entregar ningún auto, porque empiezan a generar un fraude con el tema de los contratos, las precisiones del vehículo que van a entregar, los plazos de entrega. Son empresas de recaudación, como lo era el tiempo compartido, en el cual yo trabajé 6 meses y me fui dando cuenta hasta que en realidad nosotros parecía que vendíamos turismo, pero en realidad vos comprabas semanas de vacaciones y en realidad era una empresa de recaudación. Bueno, muchas veces los principales temas de investigación surgen de los chats de Instagram y de WhatsApp. Lo cual no quiere decir que uno lo tenga que replicar directamente, sino que de ahí viene el trabajo periodístico. Si yo recibo 3 personas que me dicen, 3 personas me dicen, en tal concesionaria me están estafando, hablas con defensa del consumidor y decís, che, ¿qué? ¿Han recibido denuncias? Sí, estamos recibiendo denuncias nosotros también. Hablas con un abogado, hablas con la empresa y ahí ya construiste la noticia, ya tenés las 3 fuentes. Entonces ya podés difundir la noticia porque le diste voz al victimario, le diste la posibilidad que se defienda, hablaste con los damnificados, hablaste con autoridades oficiales, ya tenés los 3 tipos de fuentes, podés dar la noticia. Y vos estás amparado en que trabajaste profesionalmente como se debe. Entonces, eh, como decías vos, la participación y la interacción con la audiencia es fundamental. Excelente. La verdad que más que una entrevista está siendo una clase y yo te la agradezco de corazón, Andrés. ¿Qué importancia le das a la ética en la construcción de narrativas audiovisuales hoy día? Yo hablo mucho o sea, a mí personalmente y también con la gente que laburo, me parece que lo fundamental es tener una ética y una honestidad intelectual. La ética tiene que ver con que yo no voy a salir con una noticia de que si a mí me dicen que vos, Marcos, estás estafando gente vendiendo autos y me lo dicen 2 personas, conozco gente que le dice a una persona y lo repite así como si nada, con la impunidad y una falta de ética total y te embarran a vos sin tener un mínimo chequeo. La ética periodística profesional implica esto que te mencionaba. Chequear la información por lo menos con 3 fuentes para no andar ensuciando. Por supuesto, si vos sos periodista amarillista, obvio que te genera muchísima interacción. Tirás una bomba, Marcos Cruz es un estafador, y lo tirás en Twitter, y te escriben 10 personas diciendo que hijo de puta, papá, y genera un montón de interacción. Pero la ética periodística profesional dice que yo muy mínimo lo tengo que tener chequeado antes de decir eso, semejante barbaridad. Y después viene la honestidad intelectual, que para mí tiene que... Esto es como una discusión que es muy común en el periodista deportivo. A mí me gusta saber que el periodista del cual le estoy escuchando y me está dando la noticia sobre el partido de Talleres es hincha de Talleres o no hincha de Talleres. Me gusta saber si es hincha de Talleres. No me la caretees, decime, soy hincha de Talleres, ¿cuál es el problema? Y de paso, yo sé que la noticia me la está dando un periodista hincha de Talleres o de Verano, lo que fuera.
Eso quiere decir que aunque yo sea hincha de Talleres, no voy a negar que hoy Belgrano juega la semifinal de la Copa Argentina y está pasando un gran momento. ¿Entendés? Yo no puedo negar eso que está frente a mi ojo, aunque soy hincha de Talleres. Y soy periodista hincha de Talleres. Y no por eso voy a decir, no, esta noche juega la semifinal de la Copa Argentina Belgrano con Argentino Junior en Rosario, Belgrano es un desastre. No, eso es innegable. Bueno, esa honestidad intelectual, de la cual yo digo, yo soy de Talleres, y lo pongo en mi perfil, también pasa en todos los ámbitos de nuestro ejercicio profesional. A mí me gusta saber que tal periodista opina o informa desde tal lugar. Lo cual, a mí lo que no me gusta es cuando ese periodista informa a tal lugar y se vuelve un fanático, ¿no? Y esto que te decía antes, solo le da de comer a su audiencia y no importa, la verdad, no importa la honestidad intelectual o la ética periodística profesional. Si vos sabés y tenés los papeles al frente tuyo, que Esper recibió $200.000 de Fred Machado, y aunque seas afín a este gobierno, no podés negarlo. Lo mismo para todos lados, esto es para todos lados igual, entonces, ¿me entendés? Pero a mí me gusta saber manejarme con esos dos criterios, ética periodística y honestidad intelectual. Y eso también, la última de mi parte, Andrés, agradecerte que nos hayas dado esta entrevista. Eso también va de la mano de la desinformación y de la fake news, porque muchas veces desde ese mismo lado, sin tener ética, es que nosotros difundimos las fake news y las desinformaciones también. Cuando no tenés ética, empezamos a difundir noticias falsas. Ojo, nadie, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? O sea, nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos. Y nadie está exento de comerse una operación, ¿no? Me ha pasado y seguramente me seguirá pasando. Pero si yo me manejo lo máximo posible con la ética periodística profesional, el chequeo de información y con la honestidad intelectual y reconocer los errores. En la gestión de crisis de redes sociales y cuando yo trabajé en call center para compañías telefónicas y demás, de ahí lo fui aprendiendo. Lo importantísimo siempre y hasta en la vida interpersonal con mi familiar es aceptar el error, pedir disculpas y enmendar el error. Son los tres pasos claves para la gestión de redes. Lo mío pasa en la vida familiar o en la vida profesional. Yo soy una empresa que brinda un servicio. El servicio funciona mal, pido disculpas, acepto la situación, pido disculpas y trato de enmendar el error y que el servicio mejore. Lo mismo ocurre en todos lados. Yo como periodista difundo una información falsa, acepto que esa información es falsa, pido disculpas y doy la información verdadera. Bueno, me sumo a mis compañeros por el agradecimiento al tiempo que le está dedicando hacia nosotros y bueno, por mi parte es mi última pregunta. ¿Qué consejo le darías a quienes están formándose en comunicación para ejercer el periodismo en este nuevo entorno digital? Bueno, yo entiendo que siempre los desafíos es estar ayornados a las nuevas tecnologías y a las tendencias del momento. Por ejemplo, la tendencia del momento es saber usar las herramientas de inteligencia artificial. No me cabe ninguna duda. Usar la inteligencia artificial, la IA, como una herramienta, como un compañero que colabora con nosotros. Voy a dar un ejemplo concreto. Estábamos en el noticiero, en la dinámica del día, y estábamos hablando el día de San Cayetano. San Cayetano, el patrono del trabajo. Le pregunto a Perplexity, una herramienta de inteligencia artificial, dame datos de su ocupación, cierre de empresas y desempleo en Córdoba y también en Argentina, particular y general. Y dame las fuentes de esas estadísticas. ¡Pum, pum, 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 pum! Me la da y yo en 10 minutos, en 5 minutos pude pararme frente a una cámara y hacer un análisis en el marco de San Cayetano con los datos de desempleo en Córdoba, en La Nación, de subocupación y citando la fuente. Pero es una herramienta como que colabora con vos. Y al mismo tiempo poder aprovechar al máximo esa herramienta tiene que ver con toda una formación y lo que se llama un background, una experiencia profesional que tiene que ver con lecturas previas y la formación. Entonces, mi recomendación sería
Hay que estar ayornado a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas. En este momento es la IA, sin duda. Antes fueron otras y va a haber más adelante. Pero siempre volver a la base, al origen de todo, que es estar formado con lecturas, con lectura histórica, leer libros de historia, leer artículos de economía, escuchar podcasts y videos de YouTube de economía, saber de política, saber, como te decía, de nuestra historia. Eso es lo fundamental. Ese es nuestro background, eso está en nuestra mochila. Entonces, cuando tengamos que usar la IA para poder escribir un artículo, pararnos frente a una cámara, un micrófono para hablar de desempleo, poder tener los datos y poder interpretarlos. La IA no lo va a poder interpretar por vos, lo tenés que interpretar vos. La IA te brinda los datos, te los acerca, pero vos lo tenés que interpretar. Y comunicarlos con tu estética, tu forma. Y el último punto, ser genuinos a uno mismo. Ser honesto intelectualmente y ser genuino. Hoy, ser uno mismo, ser... eh, hace poco hablaba con una periodista de Tras la Sierra. El Valle de Tras la Sierra. Para los que no son de Córdoba, en el Valle de Tras la Sierra hay una... Así como nosotros en Córdoba capital tenemos nuestra tonada, no saben lo que es la tonada de Tras la Sierra. Héctor, vos sos de Córdoba, ¿no? Eh, Sí, sí, trabajo acá. bueno, la gente de Tras la Sierra tiene una tonada espectacular. Es como el santiagueño, ¿viste? Bueno, hace mucho tiempo a los locutores y a los periodistas se nos decía, no, tenés que borrar tu tonada, que no se note tu tonada. Hoy, y a mí me gusta más y por eso la verdad que me parece mucho mejor. Al contrario, tenés que potenciar tu tonada, tenés que ser genuino. Si vos sos cordobés tras la sierra, sos cordobés tras la sierra y hablás como un cordobés tras la sierra. Habla bien, no te digo que hables que te coma las S, pero por lo menos no hace falta tener un español neutro. Bueno, ser genuinos, honestos intelectualmente y no dejar de formarse y estudiar las nuevas tecnologías, las herramientas, pero sobre todo con historia, economía, política, lo que te da un montón de capacidades y capital cultural para poder interpretar la realidad. Totalmente, totalmente. Andrés, yo la verdad que te agradecemos tu tiempo en nombre de todo el grupo. Eh, Más que una entrevista, para mí es una clase de periodismo actual, así que yo te lo quiero agradecer. Me quedaría varias horas haciéndote más preguntas, pero con este material nos alcanza y seguramente va a ser en algún otro momento te volvamos a convocar para alguna entrevista, que lo vamos a editar y después te vamos a pasar, por supuesto, el link y te vamos a Pasame robar. todo y Cristian, pasame también los usuarios de los amigos, así nos vamos siguiendo en las redes también. ¿Te parece? Totalmente, Sí, sí, obvio, obvio. Sí, sí. totalmente. Acá tenés una ventanita en San Juan, en Buenos Aires, en Córdoba, y es bueno irnos conectando y sabiendo también las experiencias de los diferentes lugares del interior del país. Totalmente, totalmente. Abrazo Totalmente. grande. Abrazo grande, gracias por tu tiempo y vuelvo a Un abrazo. decirte, no gracias por la entrevista, gracias por la clase, Andrés Oliva, gracias por esta clase de periodismo. Andrés Oliva, comunicador y periodista especializado en plataformas digitales y que también trabaja en Canal 10. Un fuerte abrazo y gracias, Andrés. Muchas gracias. Un Hasta luego. abrazo. Gracias, chao, chao. Muchas gracias. Para la UCU, para los diferentes, para Andrés, para Conrado Arévalo, nuestro profesor, y tantos otros docentes, este trabajo realizado por Héctor González, Cristian Rubia y quienes hablan Marcos Cruz. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.